John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política. Bienvenidos al capítulo 1 del especial verano 2022 de Vaquero, un podcast de política. ¿Qué mejor visita para este lanzamiento que el intendente de Pinamar, Martín Yesa? Con esta figura joven en ascenso, conversaremos sobre sus expectativas para la espectacular temporada de verano en puerta. ¿Harás la misma picardía que otros intendentes de la provincia de Buenos Aires al pedir licencia para poder reelegirte en 2023 o buscarás otro destino, Martín? También charlaremos sobre el programa de atracción de nuevos residentes Respirá Pinamar y sobre la necesidad imperiosa de dividir la provincia de Buenos Aires. A no olvidarse el bronceador y la botella de agua para esta tarde de sol inolvidable. Martín Yesa, muy bienvenido a Vaquero, un podcast de política. Además de un amigo, la verdad es que te admiro mucho como intendente, pero no solamente por el hecho de que creo que hablamos un lenguaje común. Si uno habla de este tema del carro y los caballos, a mí me parece que vos tenés claro que lo que está delante siempre es la gestión, el tema de los resultados. Me parece que ahí hablamos los hechos. Había, por supuesto, un viejo líder político que decía que mejor que decir es hacer. Y me parece que vos hablas ese lenguaje, está claro, lo que siempre mostrás hechos y cosas que haces. Pero digo, más allá de eso, también tengo una afinidad con vos en el sentido de que sos de esos dirigentes que no está calculando, levanta la cabeza, te pegan muchísimo. Y bueno, eso es una característica por ahí del que hace y del que habla y el que define cosas. Entonces me parece que estás en ese lote de dirigentes y después generacionalmente estás por una cuestión biográfica, estás en el lote de dirigentes que van a tener un papel muy importante en el futuro, más allá de que vos puntualmente has declarado en esta jugada que están todos haciendo la picardía de renunciar anticipadamente, meterse en un cargo que inclusive hasta no le han definido el contenido. Bueno, vos no te has metido en esa picardía, no has especulado, has dicho, yo no estoy para el próximo turno, estoy viendo y bueno, obviamente que eso me parece también que te da como un plus que yo pondero muchísimo. Y después uno último, que voy a aprovechar justo estos días que está toda esta locura de este documental de los Beatles, que hay un tema en particular que, no sé, acá creo que lo tradujeron en su momento como el tonto de la colina, y en la letra, esa, bueno, en la letra dice algo muy importante, que dice el tonto de la colina, le dice, sí, le dicen el tonto de la colina, pero es ese tipo que está viendo todas las tardes cómo se pone el sol. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Vos estás en esa categoría, estás viendo todas las tardes cómo se pone el sol y en un lugar privilegiado como la costa argentina, entonces eso me da un plus también de ganas de escuchar y de conversar un poquito de cómo estás viendo las cosas y sobre todo yo digo, arranquemos con este disparador. ¿Qué expectativa, cómo te estás preparando, qué te estás imaginando y más que imaginando también qué realidades estás viendo
respecto a esta próxima temporada que va a ser muy particular porque da la idea que Argentina se está recuperando, hablan de 10% de crecimiento este año, pero aparece también el fantasma de nuevo ayer hablaban de estado de alerta acá en la ciudad de Buenos Aires con este tema de esta nueva variante, con este nombre exótico Omicron, pero bueno, es como que aparece de nuevo el fantasma dando vuelta, pero digo, ¿cómo te preparas, Tincho? ¿Y qué qué expectativas hay respecto a esto? Y ya te digo, muy bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Daniel. En todos los puntos que fuiste marcando, yo te diría que hay un factor común en todos, que es algo ideológico, personal, que es no supeditar nunca la estrategia por debajo de la táctica. Digamos, la táctica nunca puede estar por encima de la estrategia. Y cuando vos definís una estrategia, y las estrategias tienen una cualidad, que es que en general tienen que ser simples y fáciles de explicar. Mientras que la táctica puede ser más retorcida, ¿no? Puede ser más retorcida, puede ser más compleja, puede tener muchas más variantes, puede ser más positivas, más negativas. Y la estrategia no sabe de cálculo, la táctica sí. Y con esto no quiero ser inocente. Uno define una estrategia, luego esa estrategia se tiene que definir a través de tácticas. Uno finalmente tiene que hacer algún nivel de cálculo, pero hay una expresión que a mí me gusta mucho, que la usa el colega Jorge Macri, que dice que el capital político está para ser invertido. Que no significa no calcular, significa que hiciste el cálculo y que sí, efectivamente, sos consciente de que eso puede tener determinados resultados, pero al final del camino los líderes calculan, pero no podés supeditar siempre la visión al cálculo. Porque si vos le preguntaras, por ejemplo, esto pasa típicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el tema de los piquetes. Hay gente que le preguntás, ¿estás de acuerdo con reprimir piqueteros? Bueno, un 50 te va a decir que sí, un 50 te va a decir que no. Ahora, ¿estás de acuerdo en el derecho a la libre circulación? Y ahí ya vas a tener más cerca, va a penetrar el 65, ¿no? Ya va a ser, bueno, ¿y entonces qué hago? Si te pones a calcular. Entonces, ahí es muy importante qué es lo que uno siente, qué es lo que uno piensa, qué es lo que uno cree, poder decirlo clarito y hacer lo que sea necesario para dirigirnos hacia ese rumbo. Probablemente dentro de las tácticas que vos vayas escogiendo al servicio de esa estrategia, haya un grupo de gente que no esté de acuerdo con cómo hiciste esta cosa, haya otro grupo que no esté de acuerdo en cómo no hiciste tal otra, pero al final del camino es entender o tener la humildad para saber entender y el respeto por el ciudadano, de saber entender que eso es parte del ejercicio y las hinchadas se ponen nerviosas hasta que el equipo va ganando 3-0, pero sí, hasta que no estemos ganando 3-0 nos vamos a poner nerviosos y te vamos a gritar y te vamos a decir cosas, pero quédate tranquilo que al final del partido, si ganamos 1-0, aunque no hayamos ganado 3-0, vamos a estar contentos. Entonces es, para el que está en la cancha o al que le toca dirigir un equipo de jugadores, es no supeditarse ni al servicio de las emociones solamente, pero tampoco quedar preso del cálculo, como vos decías al principio, Daniel. Así que la temporada, retomando, la temporada va a ser buena, porque en lo estratégico nosotros desde hace 1 año y medio nos dedicamos a defender la actividad económica. Nuestra charla anterior, Daniel, fue y te conté que íbamos a lanzar una campaña que se iba a llamar Respirá Pinamar y terminó con 2.000 familias que se vinieron a vivir a Pinamar. Es un fenómeno que se dio en un montón de lugares, pero acá particularmente en Pinamar hubo 2.000 que se vinieron a vivir y que se le hicimos un poquito más fácil. Eso nos generó, para que te des una idea, en 2019 nosotros cerramos el año con 2.132 comercios habilitados y este año lo estamos terminando por encima de los 2.400 comercios habilitados. 2019 había sido un muy buen año para la construcción y en el año 2020 lo cerramos con un más 50% de construcciones. Este año, más 164% que el 2020. Bueno, por una multiplicidad de factores que los podríamos hilvanar, pero lo principal es que ahora se viene una temporada de verano muy buena para nosotros, muy buena en lo económico, pero que viene como corolario de lo que ha sido un muy buen año para nuestra economía, en donde vos no conseguís pinamarenses para trabajar en este momento. Mucha mano de obra importada, mano de obra de Villa Gesell, mano de obra de Madariaga, mano de obra del Partido de la Costa, de lugares del norte de nuestro país,
que están viniendo a trabajar a Pinamar. No se consigue mano de obra en Pinamar hoy. Vos imaginate que con toda esta tensión de la construcción, Daniel, por ejemplo, vos tenés jornales de empezás de base 5.000 pesos el día. Entonces eso no es solo una tensión, y como es tan grande el fenómeno de la construcción en Pinamar hoy, te el resto. Por ejemplo, cómo conseguís un bachero, cómo conseguís un ayudante de cocina, cómo conseguís limpieza o mantenimiento en un hotel, que eran jornales de a plata de hoy, 1.800, 2.000 pesos, cuando la construcción te están pagando más que el doble. Entonces, bueno, empezamos a tener una dinámica en donde, bueno, la derecha en Pinamar parece que logró, a través de distintas herramientas, una mejora salarial, una tensión salarial, no producto de ningún tipo de flexibilización en particular, más que de una mirada estratégica sostenida en el tiempo en base a la transparencia municipal, medidas que faciliten la inversión, que sea fácil invertir, que nadie te pida nada que no corresponda, que los procesos sean modernos para poder presentar planos, ser flexibles contra el que te quiere presentar un proyecto que se aparta un centímetro de los códigos o de las ordenanzas establecidas, tratar bien a la gente, que parece una estupidez, pero o podría parecer inocente, pero ¿sabes lo que es para más de un inversor? Que lo traten bien, que lo traten con respeto, que le digan gracias por venir a invertir a mi ciudad, que no le pidan nada que no corresponde, y que además, si es medio complicado, le decís, che, mirá, es medio complicado lo que me estás pidiendo, pero vamos a explorarlo, te voy a pedir que vos también, así como vos me pedís flexibilidad, vos también tengas flexibilidad para modificar tu proyecto. Bueno, con todo eso, tuvimos un año y medio muy bueno en lo económico, y ahora vamos a tener una temporada que te voy a confesar, Daniel, es muy buena, pero si existiera la botonera, en vez de tener un enero al 100% como vamos a tener, yo preferiría un diciembre al 80, un enero al 85 y un febrero al 80. Si existiera esa botonera, porque las ciudades turísticas, cuando están al 100, no funcionan bien para nosotros y empieza a aumentar el margen de error, partiendo de la base que la industria del turismo es experiencia, y es que para nosotros, además, turismo, que es importante definir qué es turismo también, ¿no? Turismo para un montón de ciudades es que venga la gente a nuestra ciudad y que la conozca y que les parezca que es lindo y se compre unos alfajores. Para nosotros turismo no es eso. Para nosotros turismo es, y lo he definido concretamente, para Pinamar turismo es que venga alguien o un grupo familiar, se aloje, consuma bienes y servicios en la ciudad, que se vaya y quiera volver. Eso es para nosotros turismo. Que quieran venir a la ciudad, eso ya pasa con Pinamar, pero sería una política turística muy insuficiente que vengan a conocerte. Para nosotros turismo es de carne y hueso, es que la gente venga a dormir, venga a consumir bienes y servicios, lógicamente en algún momento se tiene que ir, pero que cuando se haya ido se vaya bien, y que por lo tanto, como consecuencia lógica, quiera volver. Eso es para nosotros la definición de turismo en el sentido industrial de lo que representa para nosotros. Por lo tanto, la ciudad al 100% de la ocupación atenta contra el último factor, obviamente, ¿no? Que es el querer volver. Porque al aumentar el margen de error, si tuviste que hacer una cola de 40 minutos para comer, si te trataron de una forma porque el chico está nervioso porque atendió 48.000 personas en un día, bueno, las cosas que pueden pasar cuando una ciudad funciona al 100. Pero fuera de eso, comentario de estómago lleno, para nosotros es un lujo la temporada que vamos a tener. John Boyd probando suerte en New York. Bueno, ahí me gustaría preguntarte en realidad en dos planos, que te iba a preguntar por competencia respecto a quienes compiten con Pinamar, pero en dos planos. Vos acabas de mencionar uno que es el turístico, pero después el otro, que es, vos hablaste del tema de 2.000 familias que se han radicado, y yo ahí como quizás también como aspirante a ser la 2001 de ese grupo, de ese listado, me gustaría preguntarte un poco respecto a las dos experiencias, porque he visto, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, está promoviendo en este momento un programa que le llaman, creo que de nómades digitales. Con todo este tema que se ha planteado, es como que hay una disrupción que
yo veía en algún momento, es como que suena en varias mesas que yo estuve últimamente, en los últimos tiempos, es como que se han planteado, no solo, hay veces uno esto lo piensa como una generación de estos pibes más jóvenes, onda, no sé, los Salvato, viste, estas cosas que, estos nuevos que vienen. Vive acá, Augusto Claro, vive acá. bueno, claro, esto que son los sub-30, diría yo, pero también se está planteando esto, que tocan a esto quizás que es el libro este de Sebastián Campanario, que es la Revolución Senior, que son esa camada que son los, diré ahí me incluyo, que son los tipos de los 50 y pico, que por distintos motivos ya hiciste una carrera en un plano, estás en un proceso de lanzarte hacia otra cosa, todo eso, y uno mira con atractivo todos estos procesos que se están dando de nomadismo digital, de nuevos proyectos, nuevos lugares. Es como que también hay en cierta forma, la generación esa del senior tiene mucho que ver con esas, hay como una crisis existencial en esa etapa, que tiene que ver con la búsqueda de lugares, mucha gente que le huye a las grandes ciudades y todo eso. Te quería preguntar en los dos planos. El primero, por ahí el turístico. Si uno piensa cuando vos armas en esa góndola, en ese andarivel de Pinamar, ¿quiénes están? Yo diría a nivel nacional y a nivel por ahí regional. Por ejemplo, está metido en ese club, por decirte, Punta del Este, los balnearios en una de esas, alguno más exclusivo de Brasil o de Chile puntualmente. Y después el otro tema que es un poco preguntarte por esa experiencia que tiene que ver con que yo entiendo que vos has puesto un pie también en eso. Cuando vos hablas de 2000 familias, es como que vos tenés un ojo puesto en todo este tema del futuro. No dejaste de pensar un poco, está la faceta turística, pero es como que estás con la cabeza en otras cosas. Mira, lo primero, de lo último que vengo leyendo, y una tiene que ver con la otra. La primera tiene que ver con la segunda. Probablemente de las dos industrias que requieren mayor innovación permanente, una sea la tecnológica y la otra, que es menos lineal, sea la turística. La turística, vos hace, por ejemplo, en la década del 50 era Necochea, en la década del 40 Mar del Plata, en la década del 50 Necochea, en la década del 60 San Bernardo, bueno, así podrías decir cuál fue la época de apogeo de cada una. Hoy yo creo que seguir pensando en términos de competencia turística me resulta personalmente insuficiente porque lo que veo es que la gente que quiere venir acá y también quiere ir allá, digamos, a lo que uno le vendría a la cabeza como competencia, quieren estar acá y quieren estar allá, casi como si fuera un turismo cuántico, digamos, quieren estar en los dos lugares a la misma vez, pueden estar en los dos lugares a la misma vez. Sí, si te tuviera que decir algo, el mayor desafío está en momentos como este, cuando te va bien económicamente, son los momentos en los que tenés que empezar a cambiar. Yo aprendí dos cosas observando el fenómeno de la costa atlántica en general. El éxito de cada una de las localidades que lo tuvo vos, y es fácil, vas a la ciudad que se te ocurra de la costa atlántica, tuvo su época dorada y vivió su época dorada. ¿Qué pasó que ahora se convirtió en esto? Bueno, lo peor que te puede pasar es estar en el éxito y creer que ya está, que ya llegaste. Entonces, yo lo que aprendí, que la competencia o desafío está en estar renovándose permanentemente. Y casi como si fuera un truco de management, nosotros nos pusimos como objetivo que cada año los que nos vengan a visitar se encuentren con 3 cosas nuevas, ¿no? Capaz es un remate en el espacio público, capaz es un sendero en el bosque, capaz es una iluminación en una pasarelita en la playa a la noche, pero que cada vez que vos vengas a Pinamar, vos te encuentres con 3 cosas nuevas, ni que hablar con negocios nuevos, ni que hablar con construcciones nuevas o con un proceso de renovación de las fachadas, porque hoy para mantenerte, esta es una idea que yo la extraje de la física, que es la segunda ley de termodinámica, que es que todo sistema cerrado tiende a la entropía. Cuando sentís que ya alcanzaste el éxito, es decir, que sería el mayor nivel de expansión de un sistema cerrado, bueno,
a partir de ahí empieza el enfriamiento, ¿no? Entonces, para que eso no ocurra, la materia tiene que estar en permanente movimiento, con una dinámica de caos, en algún sentido, todo lo ordenado que lo pueda hacer, pero todo el tiempo estar en un lugar incómodo, como la industria tecnológica. O sea, en las industrias tecnológicas es muy fácil de verlo también, ¿no? Las empresas tecnológicas que se enfrentaron al dilema. Desafiarte todo el tiempo. Y fíjate lo que le pasó a la industria tecnológica cuando no se dio cuenta que había que hacer un ordenador personal y elegante y que fuera fácil de usar. Bueno, apareció Apple. Y es el dilema al que se enfrentan todas las empresas grandes o todas las ciudades consolidadas, como podría ser Pinamar, que en ningún momento se plantean lo que finalmente se le plantea a las corporaciones, que es el dilema del emprendedor o el dilema del innovador, ¿no? Que es, bueno, pero yo soy así y a mí me funciona, ¿y por qué lo voy a hacer distinto? Bueno, ahora, supongamos que eso es así, pero es muy inocente creer que una parte de tus recursos no lo tenés que dedicar a esa innovación y a no estar interpelándote personalmente. Y eso tiene que ver con que la ciudad, de alguna forma, también se represente en el segundo punto, que tiene que ver con el tema de los nómades digitales. Hay un concepto que utilizan los americanos que en español suena, no suena tan elegante, que es co-primary home, la vivienda coprimaria o la ciudadanía coprimaria. ¿De dónde es alguien que, y ahora remato cuál sería la función de tratar de hacer esta clasificación? ¿De dónde es alguien que vive 3 meses en la ciudad de Buenos Aires, 6 meses en Pinamar, 2 meses en Bariloche y 1 mes en no sé dónde? ¿A dónde pertenece esa persona? ¿De dónde es ciudadano? ¿Lo vamos a circunscribir como ciudadano por el lugar del domicilio legal? Y a la misma vez, ¿cómo vas a representar? ¿Y vas a gobernar para él? Y está bien, pero ¿y si no gobernás para él? Y entonces, ¿y cómo harías los procesos de toma de decisiones? ¿Y en ningún sentido vas a tomar lo que tenga para decirte? Entonces, el tema de los nómades digitales, los gobiernos pueden hacer, como hemos hecho nosotros con Respirá Pinamar o ahora la ciudad de Buenos Aires, vos podés tener algunas medidas que le digan directamente, che, a mí me interesa que vos vengas, lo cual es una cosa de buen gusto. O sea, por más que vos quieras ir a la casa de alguien, está bueno que ese alguien también te diga, che, me gustaría que vengas a mi casa. Así no entras de colado, ¿no? O sentís que entras de colado. Che, ¿sabés que acá tenemos ganas de recibirte? Obviamente están las normativas tributarias, nosotros acá lo tenemos, con exenciones tributarias, los tratamos a todos súper bien. Ahora, por ejemplo, se radicó la primera empresa tecnológica nacional, que es Nawayam, que es una empresa de recursos humanos que ya se está expandiendo en Europa y en Estados Unidos y tiene su sede en Pinamar. Y entendimos que el nicho, o sea, vos cuando le hablás a un intendente de economía del conocimiento, por ejemplo, lo primero que te dicen es, tenemos que lograr una sucursal de Mercado Libre en nuestra ciudad. Y lo segundo que te dice es, y hay que hacer un polo tecnológico, ¿viste? Y con eso ya pareces inteligente, que parece que sabes algo del tema, ¿no? Y esto tiene 2 problemas. Lo primero es que ojalá que venga Mercado Libre, estaría buenísimo que venga Marco Alperín, pero después hay un universo infinito de economía del conocimiento, que son las empresas como vos antes mencionaste a Mateo Salvato, Asteroids, tiene 12 empleados. Bueno, a mí me sirve esa escala, a mí dame esa escala. 12 personas entre 25 y 35 años, profesionales, en edad universitaria, parejas jóvenes que están pensando, bueno, a mí dame esos 12, a mí no me molesta en absoluto y les pongo alfombra roja, los recibe el intendente y le ponemos una orquesta, la orquesta municipal también, no tenemos ningún problema. Pero después también te enfrentás a esto, ¿no? Que es, bueno, primero, ¿cuál es la escala de lo que es la economía del conocimiento? Y porque también muchas veces el poder público o el poder político asocia la idea de éxito al tamaño y al tamaño físico. O sea, vos le decís a un intendente, andá a inaugurar una oficina tecnológica que tiene 3 empleados, pero produce contenido al exterior por, no sé, $1 millón, supongamos. Pero ¿cómo muestro eso en una foto? Y bueno, vas a tener que cambiar la lógica, porque antes el intendente o el político está acostumbrado a ir a una fábrica de ensamble con los fierros, con el auto, todos con el casco naranja y los operarios, que está buenísimo también, no reniego eso, pero es no entender la naturaleza de esta industria en particular. Y el segundo eje, que es el tema del polo tecnológico, no hay mayor oxímoron que creer que la tecnología de globalización y de Internet, que vino a democratizar el poder, a horizontalizar las relaciones, a demoler estructuras tradicionales,
vos vas a ponerlas adentro de un polo. Eso va contra la naturaleza de lo que viene a traer la globalización e Internet. Y es básicamente lo que le está pasando a Silicon Valley, que nace como un polo tecnológico, pero fíjate cómo se está segregando hoy, básicamente, porque esto me lo enseñó un urbanista, Marcelo Faiden, que es un asesor de nuestro equipo y es decano de la Universidad Di Tella de Arquitectura recientemente. Él usa una expresión que es: no hay ecosistema de una sola especie. En el sentido urbanístico, ¿no? No hay ecosistema de una sola especie. Entonces, esta idea antigua, aplicada a una idea nueva, como es lo tecnológico, la economía del conocimiento, que es, le querés aplicar la misma lógica que le usabas a las fábricas, a una ensambladora de autos, de celulares, de latas de durazno, se la querés aplicar a pibes y pibas de entre 20 y 35, 40 años, que si quiere mañana está surfeando en Costa Rica, o se va a pasar el invierno a Barcelona. Bueno, estás pensando mal. Entonces, lo primero es entender esa lógica y esa dinámica. Y como cierre, Dani, nosotros en nuestro primer mandato trajimos cada año a Tony Puig, que trabajó la marca Ciudad con Barcelona. Y con Tony, que obviamente lo trajimos para legitimar una idea de gobierno, ¿no? A Tony yo ya lo sigo desde hace años, desde hace muchos años, lo admiro y lo admiraba, lo admiro y lo admiraré. Llegamos a una conclusión que es esta idea de las ciudades turísticas clásicas también, que como le pasa, vos mencionaste Punta del Este. Para mí hay un problema estratégico en Punta del Este, que les mando un abrazo, son amigos, soy muy amigo de la Cámara de Empresarios de Maldonado, pero para mí tiene un problema estratégico, que es que hay todo un sistema diseñado para el turista y los residentes viven en otra ciudad. Entonces, Punta del Este tiene capacidad para 160.000 personas y los que le sirven servicios a esas 160.000 personas viven en otra ciudad. Y esto termina en una dinámica lose-lose en lo estratégico, que es, el turista siente que hay un circo armado para recibirlo a él, que lo primero que te levanta la guardia es para sacarme plata del bolsillo. Pero para el que lo recibe también es una dinámica de derrota, porque en definitiva trabaja para otro y no para, también en un equilibrio, ¿no? O sea, está bien trabajar para otro, pero que a la misma vez sea trabajar para mí. Entonces, por naif que parezca o que suene, nosotros encontramos que la mejor fórmula posible era: la mejor Pinamar posible es la mejor Pinamar posible para los pinamarenses. Porque si hacemos la mejor Pinamar posible para los pinamarenses, silogismo aristotélico, si los pinamarenses son seres humanos y los seres humanos también son argentinos, si vos haces la mejor Pinamar posible para los pinamarenses, ¿no le debería gustar a cualquier otro argentino, siendo que tiene mar y bosque, y que también tenga servicios, y que tenga un espacio público de calidad, y que no exista esta sensación de que hay precios diferenciados para el otro, y transporte público para... Entonces, cuando vos pasás a diseñar una ciudad equilibrada, donde la primera prioridad es tu ciudadano, eso tiene como consecuencia directa, súper directa, que el turista se siente como en casa. Y eso en la Argentina, para no usar la rimbombancia del caso Barcelona, está el caso Tandil. Digamos, Tandil logró hacer la mejor Tandil posible para los tandilenses, o Córdoba. Córdoba, la mejor Córdoba posible para los cordobeses. Pero si voy yo, que soy medio pinamarense, porteñoso, te vas a sentir como en casa, Martín. Te vamos a hacer sentir recontra cómodo. Te vamos a contar 20.000 chistes cordobeses y te vamos a hacer tomar Fernet con Coca-Cola. Pero en mi ciudad vas a ver cómo vivimos nosotros y vas a ver que nuestro estilo de vida es súper lindo. Y esa es la estrategia. Porque al final del camino, todos nos damos cuenta cuando hay algo que está diseñado para vender tu producto. Y uno de los valores del siglo XXI es que no solamente tiene que mediar una relación económica, sino que tiene que mediar una experiencia. Y lo repito, esto es porque nosotros nos dedicamos estratégicamente al turismo como industria. Capaz otro se dedica a otra cosa, es abogado y todo esto que yo le estoy diciendo no le gusta o no está de acuerdo, está en todo su derecho. Pero en turismo, como en tecnología, que son dos industrias que en apariencia no las pondrías en la misma columna, tienen componentes estructurales muy parecidos, que es que básicamente, si vos te quedás quieto, sos cartera. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance.
Tincho, yo tomo un poco y levanto el guante de esto que has planteado, como que hoy uno debería pensar las cosas en términos de ecosistemas y como de redes interconectadas y no el viejo modelo ese que uno veía en las películas, esas vacacionales que yo recuerdo cuando era chico, años 70, 80, que era esa cosa de verano que terminaba en enero, iban y abrían sus departamentos, sus lugares ahí, desaparecían, en marzo se convertían eso en ciudades fantasmas. Hoy esto entra más en paradigmas que serían como de redes interconectadas. Y vos decís, en una de esas, Pinamar es un nodo dentro de ese ecosistema de tipos que vos decís, no sé, trabajan, por decirte, de enero a marzo. Vos creo que hablaste de co-primarias, digamos, de viviendas o de estadías, o que tienen en una de esas algo físico, una empresa ahí con una estructura, en una de esas hasta una estructura modular muy liviana, que vos decís, no tienen prácticamente fierro físico como en los viejos modelos que eran establecimientos, cosas de ese tipo, pero vienen, alimentan, tienen mucha vida y digamos, se conectan, demandan servicios, compran cosas, invierten, todo esto. Si yo te dijera, dentro de hoy, a nivel de esto, pensar más en paradigmas de ecosistemas, Pinamar hoy es parte de una red que vos decís, en ese mapeo, ¿cuáles serían los otros nodos que yo colocaría? Decir, no sé, la ciudad de Buenos Aires, por decirte algún lugar que vos decís, estos nómades están conectados, que hacen su, no sé, su otro semestre por ahí en Nueva York, se van a trabajar a Australia o cosas de este tipo. Hoy, si uno dijera, vos decís, tengo que armar un ecosistema, que vos decías un poco lo del Silicon Valley, y hay un montón que se han ido, por ejemplo, a Austin, a Texas, están laburando ahí porque han O encontrado... Miami con una política muy activa, ¿no? Bueno, o Miami. Entonces, por ejemplo, en una de esas, eso que antes vos hablabas de Silicon Valley, que era bien un punto rojo, ahí bien marcado, que se movían tipos y muchos ya en realidad estaban huyendo muchos de ese paradigma al punto que decían, pues me tengo que comer 2 horas para ir al laburo, cuando tenía, y es más, los llevó muchos tipos a dormir arriba de estas van. O sea, en realidad este proceso que ahora se exacerbó con la pandemia ya se había ido generando un poco antes. O sea, lo habían ido tipos que se iban a vivir a sus veleros, a sus barcos, cosas de ese tipo, pues no se querían comer las 2, 3, 4 horas de viaje absurdos, viste, que era como decirte, flaco, me estoy quemando mi vida, encima tengo que laburar 12, 15 horas, y llevó a esto, fíjate una cosa, ese edificio de Apple, que yo fui, me acuerdo otra vez, lo estaban construyendo, espectacular ahí en Cupertino, creo que tiene una inversión, no sé si hablaban de $1.000 millones, una cosa, el tipo está vacío, o sea, ese cilindro hoy está vacío, entonces, vos, si uno pensara, decís Pinamar, la tenés que graficar dentro de un ecosistema de tipos, como decías vos, están 15 días ahí, se asientan después en una de esas 10 días en Punta del Este, tienen su casa habitual, la coprimaria acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Con qué está conectado hoy Pinamar en este nuevo paradigma? Mirá, la conexión hoy se da naturalmente, obvio, con la ciudad autónoma de Buenos Aires, o sea, mucho porteño, mucho gran bueno, o sea, mucho AMBA. Te diría 80% AMBA de las personas que se han venido, que huyen en algún sentido de la asfixia. Gran Buenos Aires, el que ya no quiere mirar para los costados cuando abre el portón para meter el auto, el de la ciudad de Buenos Aires que no entiende cómo paga 60 lucas por mes de un 3 ambientes y no tiene un jardincito para comer un asado, con una cuota de colegio que ya no entiende si el colegio es bueno o no es bueno, y que es impagable para pertenecer, pero después tampoco te sirve para pertenecer. Entonces, todo eso termina en gente, que hoy salió una nota muy bonita en La Nación de una chica que dice, se me quemó la cabeza y vine a Pinamar y me sané. Vine a Pinamar y me sané. Se me quemó la cabeza. Estaba en Buenos Aires, se me quemó la cabeza. Se me quemó la cabeza. Y te diría que en el óptimo, si la cosa funcionara, en el caso, digo, pero para eso es otro tema que a ambos nos apasiona,
es la división de la provincia de Buenos Aires. Si la provincia de Buenos Aires estuviera dividida, o sea, no fuera este mastodonte macroencefálico en el área metropolitana, y nosotros, por ejemplo, fuéramos una región productiva, lo lógico sería, como lo tienen diseñado en Alemania, ¿no? A nivel geopolítico, Mar del Plata tendría que ser el gran centro de gravedad de nuestra región, como pasa con Barcelona en el estado de Cataluña, arriba de 1 millón de habitantes, y después ciudades satelitales que cumplen función. Para que no te pase el efecto todos los chicos corriendo atrás de la misma pelota. Pero si no, son todos haciendo los mismos microesfuerzos que un año le puede salir mejor a uno, otro año le puede salir mejor al otro, pero a fin de cuentas, en un lugar como la provincia de Buenos Aires, nosotros estamos a 10 cuadras, Pinamar tiene 4 kilómetros de ancho. Cruzar la ruta y es Madariaga. Bueno, primero la integración con la ruralidad, algo que está absolutamente subestimado en todas las conversaciones públicas y políticas de la Argentina. Es más, incluso la industria tecnológica aplicada a la ruralidad, tenemos experimentos extraordinarios en la Argentina, y no quiero faltarle el respeto, lo digo con la mayor de las admiraciones, uso de la palabra experimento, que es lo de Bioceres en Rosario, por ejemplo, cotiza en la bolsa en Estados Unidos, esta semana sacó un nuevo sistema de packaging, con lo que para otros es desperdicio. Ahí hace falta una mayor integración y una integración mucho más inteligente entre los factores de nuestra propia economía. En nuestro caso, economía del conocimiento aplicada a la construcción, esa es una red neuronal que se tiene que me desespera en algún sentido, porque cuando hablamos de nodos, hablar de nodos poniéndole nombre propio a la ciudad, nos perdemos de la complejidad. ¿Por qué, Daniel? Porque capaz no es Madariaga, es ganadería. Capaz no es Madariaga, es agricultura. Ok, pero dentro de agricultura, ¿qué? Y, por ejemplo, Pinamar, con las 4 millones de personas que pasan por temporada de verano, no entiendo por qué, teniendo Madariaga enfrente, la lechuga y el tomate se compran en Mar del Plata, a 110 kilómetros. ¿Cuál es la explicación racional a eso? Entonces ahí me falta una red neuronal que diga, bueno, claramente acá hay una oportunidad que es la producción de cierta materia prima para la zona Pinamar, Partido de la Costa, Villa Gesell, enfrente. Ya tendrías una disminución de los costos de logística y además una mejora de la materia prima. Entonces, la integración con la ruralidad es realmente importante. Y lo otro es directamente la vinculación con las empresas. Más de una vez, lo otro que ya me empieza a pasar como problema, que no lo tuve antes como intendente, que es un problema nuevo, son, iba a decir pibes o piba, pero no quiero que suene despectivo, pero digo, chicos jóvenes, chicas jóvenes, 25 o 30 años, que dicen, mira, Martín, estoy laburando para tal banco a distancia, pero como no tiene sede en Pinamar, o no tiene sucursal en Pinamar, cuando termine la pandemia me tengo que volver, pero la verdad, ¿por qué no hablas con el dueño de la empresa para que ponga una sucursal acá? Porque a la misma vez hay un montón de clientes acá. Entonces, nunca antes había tenido un dilema como ese, en donde yo, en lugar de tener que construir relaciones diplomáticas con otro estado, me veo en la obligación de construir una relación diplomática o con una rama de la industria o directamente con una empresa por una cuestión muy específica, inductiva, no que... Hola, Marcos Galperín, me gustaría que traiga Mercado Libre a Pinamar. No, es una piba que trabaja en una aseguradora que me dice, a mí me vendría bárbaro que esta aseguradora esté en Pinamar, y además porque creo que puede crecer tranquilamente en la ciudad, porque ya están los clientes, ya tiene algunos empleados como yo que estamos acá. Bueno, para mí los ecosistemas pasan por ahí, y lo otro sobre lo que vos decías de la ciudad vacía o la fábrica vacía, Dani, es este tema de... también cuando uno se refiere a ecosistema y a hacer la mejor ciudad posible para los ciudadanos, es el que es programador o es diseñador full stack, desarrollador full stack, ok. Que vos no le podés aportar nada a él técnicamente, y en general el instinto te lleva a querer ofrecerle algo a lo que él se dedica, pero en general esa persona que ya de por sí es inteligente, lo que está buscando es una compensación de eso. Entonces, capaz no es algo de esta industria, capaz es que hayan clases de guitarra, o de surf, o de longboard. Y te parece una estupidez, pero a las 7 de la tarde de un martes
vos te metés en cualquiera de los barcitos de Pinamar que antes estaban cerrados esos días, están todos llenos y está lleno de esta gente, que es gente que se vino a vivir hace poco, que llegan en su longboard, en su bicicleta, y cuando le preguntás, che, ¿y por qué te viniste? Dice, no, porque tengo el traje de neopren, agarro, arranco el día con la tablita, y a las 9 de la mañana prendo la compu con la cabeza súper desenchufada, hice ejercicio, desayuno y estoy en donde quiero estar. O sea, no es tanto la empresa, el trabajo, como todo lo demás, porque el desafío en la era de la industria del conocimiento y de los sistemas, no de los ecosistemas, de los sistemas de una sola especie, es que atenta contra la integración y contra la vinculación ciudadana. Entonces, todos los esfuerzos tienen que estar puestos en generar ecosistema, en cruzar especies, en que vos generes encuentro social. Y eso se hace con caos, retomando el concepto del principio, ¿no? O sea, tenés que poner en dinámica y en movimiento la ciudad todo el tiempo. Donde te sientas cómodo, está mal. Y a lo sumo te equivocarás, pero ponete en movimiento. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. Tincho, yo digo, para entrar por ahí en una de esas en los minutos finales, yo digo, en este paradigma que vos planteaste, que me sonó, me quedó dando vueltas el tema, en una de esas, de pensar en una provincia dividida donde Mar del Plata es la capital de una provincia que no solo vinculada a las actividades costeras, sino con la integración de la ruralidad, un tema que no se habla mucho. Uno piensa, la gente cuando piensa esto, piensa nada más como que viven en kilómetros de playas que no tienen interior, y tienen interior. Las playas apenas uno se va unos kilómetros para adentro. Entonces, yo digo, a nivel, por ejemplo, vos personalmente de lo que es tu carrera política, ¿a vos no te resultaría más atractivo correr por la gobernación de la, por ejemplo, uno podría decir, la provincia atlántica, por decir ya con un nombre absolutamente nuevo, la provincia atlántica, correr por esa provincia que ir a competir para manejar algo que, digamos, en realidad yo siento, y por la experiencia por lo menos del paso de haber trabajado varios años como un extranjero en la provincia de Buenos Aires, pero eso es como una gran tarjeta que está llena de títulos adentro y que te da una pompa, todo eso, pero inclusive como carrera política, el día que va alguien ahí a La Plata es la muerte de su carrera política, porque ¿qué instrumentos tiene para hacer algo? Nada, o sea, la seguridad depende mucho de lo que disponga la nación, los recursos de las cosas que haga la nación, es como un puesto entre el mini gobernador de estos lugares del conurbano, que ya son enormes y muchos requieren inclusive división, como el caso de La Matanza, que quedó pendiente en aquella división que hizo Duhalde. Digo, es un puesto absolutamente, vos fijate, es más, ha sido la muerte, la tumba de todas las figuras políticas que prometían en su época, Rucau, Scioli, Solá, ahora Axel Kicillof. Fíjate, le han intervenido la provincia de Buenos Aires, un zombie, un gobernador zombie, maneja algunas cosas, manejará su cafetera, pero a mí me da la impresión que esto a mí me hace mucho sentido desde el punto de vista, no, ya te digo, en el tema de los cálculos, los que están elucubrando, che, a ver si le abro la provincia a este otro, no, sino desde el punto de vista de lo que es la gestión. Hay una palabra que se ha olvidado totalmente en la política, que es el delivery de algo. O sea, a mí me da la impresión hoy, ya te digo, el que va y no tiene delivery de nada, no. ¿Cómo lo ves, Tincho, esto? Digo, un poco pensando esto como para cerrar esto que espero sea tu primera participación en Vaquero, un podcast de política. Bueno, lo primero, si vale la analogía, la provincia de Buenos Aires guarda bastantes similitudes con la Matrix. Es un sistema del que participan, políticamente hablando, ¿no? Del que participan un montón de políticos que están compitiendo permanentemente y un grupo mayoritario está pensando y con un nuevo puesto en la provincia del tiempo, sobre todo los que tienen las mayores responsabilidades, que son los que gobiernan los distritos más populosos, tienen todo el tiempo una parte de la mirita y una parte de sus acciones y una parte de sus expresiones puesta en la plata.
Y hay una escena muy particular y muy interesante de Matrix 2 en donde el elegido, Neo, se encuentra con el arquitecto de Matrix. La Matrix es un sistema ilusorio que utiliza a los seres humanos como baterías, si vale la analogía de alguna forma, para que se alimenten las máquinas, y las máquinas, como parte de esa contraprestación, le ofrecen una esperanza a la ciudadanía, que es un elegido. Bueno, ese elegido te muestra a Matrix en la película número 2, que hay un encuentro entre el arquitecto de Matrix y el elegido, en donde el elegido se choca contra una idea, que es la idea contraintuitiva para todos los que son elegidos, que es que no sos especial. El arquitecto le dice, mirá, esto que te está pasando ya le pasó a todos tus antecesores, y le muestra, mirá cómo reaccionó mirá cómo reaccionó este gritaba menos, este gritaba más, este tenía buenos modales, este parecía más inteligente, este parecía más bueno pero no pudo, este parecía tal cosa pero no hizo nada, este parecía malo pero hizo tal otra, pero al final del camino la Matrix sigue funcionando, y cuando vos te vayas, esto va a seguir siendo la Matrix. Entonces se ve ante un dilema que es que no sos especial, que es el dilema, una de las cuestiones más complejas a las que se suele o se tiene que ver enfrentado un político. No sos especial, no hay nada de especial en vos. Esto va a seguir funcionando así, con vos o sin vos, con el que siga, porque hay un problema en el diseño del sistema, que es la dinámica. La provincia, yo los vi, te digo, te normaliza en 30 días, quizás te dice la provincia, flaco, vos no sos especial. Lo vimos en más, los productos más sofisticados. Daniel Scioli venía, imaginado, tipo corredor de lancha, todo se convirtió en un momento, era un tipo más. Quizá él era ese surfista que decías vos que toma café a la tarde en Pinamar, con la onda del sol, y bueno, te normaliza, te dicen, no sos especial. Y por eso creo que vale la pena, Daniel. Yo cuando termine la intendencia, como dijiste en la introducción, no me voy a volver a presentar. Creo que finalmente el mayor desafío que tiene un líder o alguien que lidera o un equipo que lidera, yo particularmente no podría haber hecho nada sin mi equipo, y sencillamente en lo que yo creo es en que la última materia que cursa un líder político es dejar alguien o un equipo que sea capaz de sucederte. En el caso de Pinamar habrá una PASO, como en muchos otros lugares del país, y competirán entre las personas de nuestro equipo que sientan que tienen las condiciones para liderar, y tendrán que presentarle un equipo a la ciudadanía, ir a conversar con los vecinos, escucharlos, proponer su propia visión, no la visión mía después de 8 años de ser intendente. Yo los acompañaré, obviamente, pero si no, todos esos experimentos terminan mal, Daniel. Y yo creo, por ejemplo, en el caso de Córdoba, como en el caso de Mendoza, hay muy buenos experimentos democráticos en donde la alternancia, quizás no en el corto plazo, pero en el tiempo, ves los beneficios de la alternancia política, en donde, supongamos que mañana es de Loredo el gobernador de Córdoba, habrá cosas que hará diferentes, pero no tan diferentes, o sea, pero no hay que repensar el paradigma de Córdoba. Córdoba es una provincia que funciona, productiva, hoy potencia exportadora de maní, fábricas de ensamble automotrices, de máquinas agropecuarias, hay una parte de Córdoba que no la tenés que cambiar. Después seguramente cada gobierno le tocan los desafíos de su época, ¿no? Pero es importante que uno tenga la posibilidad, como pasa en Mendoza, como pasa en Córdoba, que son dos signos políticos, por eso lo destaco, ¿no? Uno con alternancia radical, otro con alternancia peronista, pero finalmente lo que termina ocurriendo es que en casi todos los ejes de gobierno son gestiones que logran avanzar de casillero, lo cual es contraintuitivo para la Argentina, ¿no? O sea, una Argentina que avanza por acá, retrocede por allá, el que asume dice que hay un problema con el paradigma, con el diseño ideológico institucional, y uno dice que con el FMI, el otro contra el FMI, uno con Venezuela, los otros con Estados Unidos. Entonces eso genera problemas, ¿no? Y finalmente yo a lo que me voy a dedicar es a ser parte, no sé, creo que somos pocos, pero así arrancan estas historias, a vivir en Buenos Aires. Yo creo que alguien que está saludable mentalmente, si cree que realmente puede cambiar algo tan grande solo porque te votaron y porque te aman y porque sos un genio y porque tu mamá te quiso mucho,
no alcanza. Así que yo personalmente creo que una vez que termine la intendencia, mi energía, mi militancia política y en los lugares en los que pueda participar, lo voy a hacer al servicio de que la provincia de Buenos Aires se divida. Soy una persona que cree en el consenso, soy pragmático. Vos me decís, che, ¿podría funcionar así? Sí, capaz que sí, pero che, hagámoslo en serio, sentémonos, consensuemos, debatamos, discutamos, incorporemos a todas las fuerzas políticas, integremos a la ciudadanía, integremos a la academia. Vamos a discutir, pero vamos a hacerlo en serio, porque si hay algo que quedó demostrado es que no alcanza no alcanza con Messi. Por más que tengas a Messi, no alcanza con Messi. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. Lo que debería uno aspirar es a ser parte de una saga política y no la última Coca-Cola en el desierto. Esas cosas que tienen principio y fin y que acaban ahí, bueno. Pero bueno, eso también, para ser claro, Daniel, va a contramarcha también del comportamiento que empezamos a adquirir producto del consumo de redes sociales, en donde si no me gusta lo bloqueo, si no me gusta lo invisibilizo, y eso es bastante contracultural, ¿no? Hablar de una saga, hablar de una continuidad, porque estamos en los tiempos, y sobre esto se expide Roberto Mangabeira Unger, en una alternativa de izquierda, en donde habla de que probablemente, y que requeriría un cambio de paradigma en donde es más fácil decirlo que hacerlo, como todo. Él dice que el sistema jurídico nace para darle certidumbre a la sociedad. Pero como ahora pasamos a tener una dinámica de la inestabilidad, no de la incertidumbre, de la inestabilidad de los factores, el derecho tendría que contemplar esa inestabilidad que es inherente a la era de la información. Ahora, ¿cómo se diseña o cómo hacemos ese cambio de paradigma jurídico hacia un sistema democrático basado en la inestabilidad y no en la estabilidad, pero que a la misma vez garantice que podamos de alguna manera sostener ciertas cosas? Bueno, es un quilombo, pero yo creo que vale la pena. Está la materia prima, que es... sabemos que hay gente que se ha dedicado a pensar en esto, pero... Se va a morir mi batería del teléfono, me avisa acá que me da 30 segundos, pero no. John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política.